¿Alguna vez te preguntaste cuándo fue la creación de países con cultura milenaria como Egipto o China? ¿Te has preguntado la edad de los países más antiguos? ¿Crees que tu país aparezca en esta lista? Acompáñame a descubrir los países más antiguos de la humanidad. En el anterior video conocimos a los países más antiguos del mundo de acuerdo con su fecha de autosoberanía o cuando se volvieron naciones independientes, pero hoy descubriremos a los países más antiguos de acuerdo con su primera forma de gobierno conocida. Sorprendentemente, no ha habido muchos países que hayan existido durante miles de años, y señalar el año exacto de su formación es todo un desafío. ¿Te da curiosidad saber cuáles son los países más antiguos? Estos son los países más antiguos. El país de Israel fue fundado en el año 1300 a.C., su capital es Jerusalén. Y el país tiene una población de casi 9 millones de habitantes. Israel limita con Líbano, Siria, Jordania y Egipto y su costa corre a lo largo del mar Mediterráneo. Es el único país judío en la actualidad. Fue prometida a los hebreos, que precedieron a los judíos, como la tierra prometida según la Biblia. Al igual que Israel, Georgia se estableció en el año 1300 a.C., su población asciende a alrededor de 3.7 millones. El país limita con Rusia, Azerbaiyán, Armenia y Turquía. Georgia prosperó durante el periodo medieval, pero luego fue absorbida por la Unión Soviética. La soberanía propia de Georgia no volvió hasta 1989, casi 3.300 años después de su fundación. Posteriormente, a partir de la civilización del Valle del Indo, alrededor del 3300 a.C., las personas han residido en la región del subcontinente indio. El periodo védico, que duró desde 1500 a.C. hasta 600 a.C., marcó la creación de la India como país, a pesar de que estos primeros pueblos produjeron una de las civilizaciones urbanas más antiguas del mundo. Por otro lado, las raíces de la civilización india se remontan a la prehistoria. La primera actividad humana en el subcontinente se encuentra en la Edad de Piedra. Estos pueblos fueron cazadores y recolectores seminómadas durante milenios. Las primeras pruebas de asentamientos agrícolas en las planicies occidentales del Indo son contemporáneas de poblados similares en Egipto, Mesopotamia y Persia. La primera civilización india conocida y punto de partida de su historia se remonta a alrededor del 2000 AC. Fue una civilización con un alto desarrollo urbano. Siguiendo con esta lista tenemos a China, apareció como un régimen legítimo en 2070 a.C. y ocupa un área impresionantemente grande. Tiene la tercera masa de tierra más grande del mundo y ocupa alrededor del 7.14% de la superficie total del planeta. El país limita con una gran cantidad de países asiáticos, incluidos Rusia, Mongolia, India y Vietnam. Su capital es Beijing y tiene la población más grande de todos los países, con más de 1.400 millones de personas. El país de Armenia comenzó en 2492 a.C. y limita con Georgia, Azerbaiyán, Turquía e Irán. Armenia tiene alrededor de 3 millones de ciudadanos que residen dentro del país, con más del 35% de la población que se encuentra en la ciudad capital de Ereván. Mientras que Armenia ocupa un área pequeña en la actualidad, la antigua Armenia era mucho más grande. Desafortunadamente, Armenia perdió gran parte de su territorio después de que las conquistas persas y del Imperio Otomano amenazaran a la población del país. En el siguiente puesto tenemos a Egipto, aunque la primera dinastía de Egipto se remonta aproximadamente al 6000 a.C., cuando numerosas tribus de cazadores-recolectores se asentaron en el valle del río Nilo. El primer reino de Egipto data del 3100 AC. El rey Menes combinó el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Menes es la palabra egipcia para fundador, y muchos historiadores creen que el fundador de Egipto fue un faraón llamado Narmer. El rey Narmer pudo tomar el control de toda la longitud accesible del Nilo y construir su capital en Menfis, que ahora está cerca de El Cairo. En su larga historia, mantuvo una tradición cultural que le dio unidad en los momentos de crisis política y social. En los periodos de auge estatal, el reino de Egipto estaba unificado bajo el mando de un faraón cuyo poder se legitimaba a través de las creencias religiosas. Los sacerdotes decoraban sus templos con representaciones artísticas y una escritura jeroglífica que recién en el siglo XIX
los especialistas pudieron descifrar. Las grandes pirámides, las tumbas con ricos ajuares y los hermosos templos de las ciudades egipcias maravillaron al resto de las poblaciones a lo largo de la historia. Al fin hemos llegado al país más antiguo de la historia, fundado en el 3200 a.C. Irán, antes llamado la antigua Persia. Ya antes de la aparición de las grandes civilizaciones de la Mesopotamia había humanos viviendo aquí, pero la historia escrita en Irán comienza en el año 3200 a.C. A partir de entonces se sucedieron distintas dinastías, incluso llegó Alejandro el Grande, hasta que los árabes lograron conquistar Irán y paulatinamente los iraníes, seguidores del zoroastrismo, se fueron convirtiendo al Islam. La historia de Irán es una de las más dilatadas y prolijas del mundo y es sobre todo una crónica de antiguas y poderosas civilizaciones, del complicado avance del Islam y de algunos de los nombres más heroicos de la historia universal, como Ciro el Grande, Alejandro Magno y Gengis Khan. Y en la época contemporánea, Irán ha salido de nuevo a relucir como una pieza clave, siendo una de las regiones más turbulentas del mundo. Estos fueron los países más antiguos de la historia. Nos vemos en el siguiente video.